Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Bustamante Martínez. Soy el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y es un privilegio para mí el poder estar esta mañana aquí en el marco de este evento tan importante de Tijuana Innovadora, en esta quinta edición, en su 10º año de aniversario, en esto que es pues definitivamente un momento histórico para México y para el mundo, por supuesto. Estamos en el entorno pues, de esta pandemia causada por el COVID-19 y hoy nos damos cita pues, de manera virtual. Tres amigos que pues hemos coincidido a lo largo de la vida en distintos espacios y que me honra el poder conversar con ellos esta mañana. Antes de presentarlos, quiero hacer un agradecimiento muy especial a don José Galicot, al presidente de esta organización, a nuestro gran líder y sobre todo a nuestro gran amigo. Un hombre que ha llevado pues este ejercicio a una dimensión realmente importante, realmente interesante y además hoy es motivo de orgullo a nivel nacional hablar de Tijuana Innovadora. Así que, don José Galicot, nuestro agradecimiento, un abrazo muy grande y una felicitación por una vez más lograr que algo como esto, como este encuentro de ideas, de reflexión, pues se pueda dar aquí en nuestro país. Por supuesto, Alejandra Santos y a todo el equipo de Tijuana Innovadora, muchísimas gracias por todo este esfuerzo y por este trabajo que ahora desarrollan. Sabemos que los cambios que pues ha conseguido el mundo a partir de la comunicación en los últimos años han sido muy importantes. Hoy existe eh, un importante desarrollo en el entorno de la comunicación digital a partir pues, de páginas, de blogs, etcétera, y por supuesto las famosas redes sociales. Esto ha generado una dicotomía, ha generado un espacio que si bien pues, se complementa, hoy sigue siendo un gran reto para el periodismo a nivel internacional. Sabemos que los medios digitales han generado algo que pues muchos denominamos como comunicación a la carta. La red pues nos permite responder a las demandas de información pues más específicas de cada uno de los usuarios y vemos que hoy la puntualidad que puede tener la información es amplísima. El mundo digital permite la integración de todos los formatos de información tradicionales y esto pues es algo de lo que ya se hablaba hace mucho tiempo, la famosa convergencia. El cambio, por supuesto, ha sido importante en este punto y ha generado, pues sí, también, además de este proceso de integración, una importante polémica acerca de la propuesta sobre la situación de los medios clásicos, como lo pueden ser la radio, la televisión, por supuesto, los medios impresos, con lo que son los medios digitales. La evolución de las nuevas tecnologías, pues ha traído este encuentro de los medios tradicionales a estas nuevas plataformas que finalmente nuestra observación a lo largo de los últimos años es que se han ido complementando, han ido desarrollando además su presencia en Internet los tradicionales y han tenido una constante pues muy importante que tiene que ver con la credibilidad y seguramente nuestros panelistas del día de hoy hablarán acerca de eso. Hoy el tiempo real de la información también es un gran reto que pues nos preocupa en términos de veracidad, en términos de poder contrastar, de poder desarrollar ámbitos de información profunda contra esto que se ha hecho una vorágine, una pelea sin tregua por tratar de ser el primero en dar la información. Entonces, pues hablaremos un poco también de esto. Y pues, por supuesto, este tema del acceso a usuarios comunes, a la sociedad en general, de poder compartir información, que también han generado pues todo un espectro de información falsa o mal documentada, que ha generado pues problemas que también conversaremos a lo largo de esta mañana en este panel. Así que, si me permiten, y hago pues una primera presentación de una gran amiga, una mujer que pues además de inteligente, además su liderazgo reconocido en el mundo del periodismo a nivel nacional e internacional. Gaby Barquetín cursó la licenciatura de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ella tiene estudios de posgrado de literatura comparada en la Universidad Nacional Autónoma de México y en comunicación por la Universidad de Navarra en España.
Es profesora de la maestría en periodismo sobre políticas públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Fue académica titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y ha sido reconocida como una de las 50 mujeres más importantes de México, según la revista Forbes, y también como una de los 300 líderes de México, de acuerdo a la revista Líderes Mexicanos. Fue moderadora del tercer debate presidencial en 2018 y su trabajo profesional pues ha sido un trabajo muy amplio y que hoy todos reconocemos. Gaby, me da mucho gusto saludarte esta mañana. Querido Enrique, me da mucho gusto saludarte a ti también, agradecer por supuesto a Tijuana Innovadora por estar aquí y también a quien sé que vas a presentar ahora, a mi compañero y amigo Leonardo Curcio, con quien por cierto moderamos ese tercer debate presidencial juntos, así que también con Leonardo y contigo Enrique, ahora sí que ya son muchos años de caminar juntos en muchas aventuras. Gracias Enrique y gracias por invitarme a este panel. Al revés, Gaby, gracias a ti. Y pues sí, también estará con nosotros en este panel Leonardo Curcio. Él es doctor en Geografía e Historia con especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia en España. Es licenciado en Sociología y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza en Francia. Tiene una especialidad en Pedagogía por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Como catedrático ha impartido docencia en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de las Américas, en la Universidad, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha sido profesor visitante de la Universidad de Valencia allá en España. Ha coordinado 30 diplomados en análisis político y estudios estratégicos y asimismo ha dado cátedra en el Centro de Estudios Navales y el Colegio de la Defensa Nacional. Es miembro de la Comisión Dictaminadora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido la medalla al mérito docente otorgado por el Colegio de la Defensa Nacional, perteneciente a la Secretaría de la Defensa, e investigador titular por oposición del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Actualmente es conductor del espacio radiofónico Leonardo Curcio en Fórmula, es miembro del Consejo Consultivo y articulista del diario El Universal, comentarista del programa de análisis político Primer Plano, así como Así Amanece en ADN 40 y académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación. Leonardo, me da muchísimo gusto también saludarte esta mañana en este panel. Enrique, muchísimas gracias por tenernos efectivamente el día de hoy. Saludo a mi compañera Gabriela Marketing. Gaby, gusto compartir el panel contigo y por supuesto agradezco a Pepe Galicot el enorme trabajo, el enorme liderazgo que a lo largo de estos años ha hecho con Tijuana Innovadora, lo mucho que nos ha enseñado y lo mucho que todavía tiene que decir Tijuana Innovadora. Por supuesto, saludo a todos quienes nos siguen vía remota en este panel. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti, Leonardo. Y bueno, pues en efecto, dándole las gracias a todas y a todos los que nos siguen a lo largo y ancho de la geografía nacional y por supuesto fuera de nuestras fronteras aquí en México. Quiero primero, Gaby, iniciar contigo con una reflexión acerca de lo que ha sido pues esto que mencionaba. Este ejercicio en donde desde hace muchos años pues ya se complementa esta vida entre medios tradicionales y medios digitales, cómo se ha ido borrando esta pues línea que finalmente hoy pues nos hace converger a todos en un mismo espacio, pero que aún pues genera pues estas diferencias de las que mencionaba hace un momento en términos de periodismo. Una primera reflexión, por favor, Gaby. Claro, con todo gusto, Enrique. Y lo único que lamento de este panel es que no estemos en Tijuana, porque normalmente estaríamos en Tijuana. Y bueno, pues también con todo mi agradecimiento a Pepe Galicot, la verdad es que espero que muy pronto podamos hacer estos encuentros nuevamente allá en Tijuana. Escuchaba tu introducción, Enrique, y de repente pensaba cuántos años llevamos hablando ya de la irrupción, digamos, de la tecnología, de las tecnologías digitales en el mundo del periodismo, lo que esto ha significado también en términos de cómo ha ido cambiando el periodismo, etcétera. Y el otro día alguien me decía, sonamos muy viejos cuando hablamos de nuevas tecnologías porque hablar de nuevo significa pues eso, ¿no? ¿Qué tan viejo eres para que lo de hoy te parezca nuevo de alguna manera? Y creo, Enrique, y contigo lo hemos platicado un montón de veces también en otros foros, que
más bien lo que estamos viviendo en fechas recientes, para mí por lo menos, es más que un asunto tecnológico como tal, que sin duda es importante porque te permite hacer muchas más cosas. Hoy, por ejemplo, yo transmito mi programa de radio de manera íntegra desde mi casa, sin demasiada tecnología, más que pues un aparato relativamente pequeño y una conexión estable a internet y ya, y con eso puedo yo transmitir 4 horas de programa de manera pues prácticamente ininterrumpida. Es decir, claro que la tecnología te permite hacer muchas cosas, pero yo tengo la sensación de que hoy tendríamos que reflexionar un poco de lo que le hemos llamado esta sociedad del ruido en la que nos encontramos, ¿no? Una sociedad en donde, digamos, todos hablan y nadie escucha, o todos hablan y muy pocos escuchan, y en donde más bien lo que se vuelve muy complejo es cómo encontrarle sentido al ruido y cómo encontrar las historias o decir las historias o tener la información que importa en medio del ruido. Y para mí ese es el gran reto en el que vivimos el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay, digamos, un acceso muy importante a redes sociales, por ejemplo, en donde pues de pronto también nos hemos vuelto consumidores que sabemos, iba yo a decir más sofisticados, pero no, igual no es la palabra correcta, pero sí consumidores que sabemos usar mejor las redes sociales y por lo tanto, pues vemos estrategias de intimidación, por ejemplo, o simplemente de repente no todo tiene que ser con un afán negativo, sino simplemente de repente hay muchísimo contenido el que se produce y entonces, bueno, ¿cómo encontrar sentido en ese contenido? Y para mí, ese por lo menos es el reto que yo veo ahora como mucho más complejo. ¿Quiénes son las voces o cuáles son las voces que hoy nos pueden dar contexto de lo que sucede? ¿Estamos dispuestos a escuchar, a leer, a ver ese contexto necesario? ¿Estamos dispuestos a contrastar nuestros puntos de vista o nos vamos a ir encerrando cada vez más en estas burbujas de contenido que de alguna manera afirman o confirman lo que yo de por sí ya pensaba y por lo tanto puedo ir, digamos, fortaleciendo mi ego, pero no necesariamente confrontando posiciones? ¿Cómo le vamos a hacer para que, por ejemplo, hoy me parece, por lo menos en México, estamos viendo periodismo de muy alta calidad, periodismo de investigación de muy alta calidad, tanto de los llamados medios tradicionales, de los periódicos, de la tele, de la radio, pero también de plataformas digitales, también de colectivos, por ejemplo, de periodistas? Pienso en Quinto Elemento Lab, o pienso en Mexicanos contra la Corrupción, o pienso en este tipo de colectivos en donde también se está haciendo periodismo de gran calidad y de repente podemos tener algunas investigaciones realmente fundamentales para entender qué es lo que ha sucedido en México y en el mundo, y compiten en esta esfera del ruido, en donde tenemos una cantidad de contenido y es difícil, reitero, trazar, digamos, un vector de sentido para darle coherencia a lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, yo arrancaría con esta reflexión, Enrique, de decir, estamos, digamos, estamos obligados, no solamente quienes estamos en medios o quienes hacemos periodismo y demás, sino creo que en general estamos obligados a pensarnos cada vez más como ciudadanos digitales y qué tipo de formación vamos a tener para convertirnos en verdad en ciudadanos digitales. ¿Cómo vamos a entender el ecosistema informativo, lo que significa nuestra participación en el ecosistema informativo? ¿Cómo vamos a entender lo que pueden hacer los medios, los periodistas, los académicos, los políticos, el ciudadano que simple y sencillamente quiere participar y participa? Y cómo, reitero, vamos a encontrarle vector de sentido a esta sociedad del ruido, que alguna vez, cuando éramos más optimistas hace algunos años, pensábamos que iba a ser la sociedad de la conversación. Hoy nos damos cuenta que eso no es cierto, no es una sociedad de conversación, es una sociedad, insisto, más de ruido, en donde la conversación se ha perdido. Entonces, aviento un poquito esto como una primera reflexión para que la podamos seguir rebotando, pero reiteraría, creo que hoy para mí por lo menos ese es el reto, no tanto ya la irrupción de lo digital en el periodismo, porque es así, ahora sí que ya lleva pues muchos años. Muchísimas gracias, Gaby. Leonardo Curcio.
Bueno, pues yo diría así de una manera general que la digitalización, la gran transformación que ya forma parte de nuestra vida, a mí cada vez me cuesta más distinguir entre medios tradicionales y efectivamente medios digitales, porque por los contenidos de los programas de radio, el que comentaba por ejemplo Gaby que hace desde su casa, o los programas de televisión, hoy no solamente se transmiten de manera directa, sino que se consumen en múltiples plataformas, igual que los grandes diarios, pues se consumen mucho más en internet. Hoy el Universal, por ejemplo, tiene un desplegado a toda plana, viendo la cantidad de personas, de usuarios que tiene su canal de YouTube. En fin, estamos todos un poco, efectivamente, en todas las plataformas, y lo que queda claro es que sigue habiendo un periodismo de calidad y uno de menor calidad que sale a través de distintas plataformas o, digamos, ocurre de manera simultánea, lo cual nos ha dado un fenómeno nuevo. Yo creo que ya la frontera entre si usted es medio tradicional o digital no es del todo operante, es, por supuesto, en el 2020 ya una realidad con la que vivimos todos. Plantea, sin embargo, Enrique, Gaby, amigos, creo que 3 desafíos que yo pongo sobre la mesa. El primero tiene que ver con el tipo de trabajo que hacemos los periodistas, el segundo con el modelo de negocio y, digamos, la sustentabilidad del propio modelo, que es un tema, digamos, poco sórdido, no es bueno hablar de dinero, nunca, ni en familia, ni en estas plataformas, pero ese es un tema que hay que tratar en algún momento, pero la propia labor periodística necesita de alguna viabilidad económica, o sea, para que funcione un ecosistema con mejores contenidos, ese tema se tiene que discutir, y en algunos casos incluso cuál es el papel del Estado en todo esto, y el tercero, pues los resultados de esta digamos, este nuevo universo, esta sociedad del ruido, como dicen Gaby, que pues tiene mucha razón. Yo creo, déjenme empezar por esto último, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los resultados de esta nueva realidad que vivimos? Pues que tenemos una babelización, efectivamente cada quien dice lo que quiere y no todo el mundo se entiende, una atomización brutal, descomunal de las audiencias que te genera pues comportamientos ciertamente interesantes, porque en muchos casos ya solo te enteras de lo que te interesa y tú preguntas a veces con cierto pasmo, oye, ¿te enteraste de que ocurrió esto? O que el presidente dijo esto, o que Trump... Fíjense, la de hoy, que para mí sería como la nota de 8 columnas durante varios días. O sea, Trump diciendo que no se esperen una transición pacífica porque teme que pueda efectivamente, o da por hecho que va a haber un fraude o algo anormal. O sea, en la democracia más estable del planeta tienes a un presidente amenazando efectivamente con una turbulencia si no se da el resultado que le espera. No me extiendo en el asunto, pero tú tienes una fragmentación de la conversación en el que un profesor de la Ibero, que fue separado de su cargo porque dijo algo impropio de una senadora, ayer seguía siendo tendencia, mucho más que lo de Trump. Yo no me voy a pelear con las temáticas, pero veo que está profundamente atomizada la conversación y no necesariamente jerarquizada. Tenemos ahí un problema o una nueva realidad que hay que constatar. Segundo, efectivamente, pues que la conversación nacional está absolutamente fracturada. Hoy el jefe del Estado decía, es que es espantoso, si ves el 100% de las columnas, el 95% está en mi contra. Y la mañanera de hoy duró 3 horas y cuarto, y uno dice, bueno, él hablaba de mandar a Aguilar Camín, a Krause, a Gustavo de Hoyos, al plantón de Frena, que me parece, dicho sea de paso, una barbaridad, pero no me voy a meter a la política nacional ahora, y que eso se convierte en un tema de conversación nacional, mientras otros están hablando de lo que está ocurriendo en la ONU, etcétera. Si tienes una conversación nacional absolutamente fracturada, y como decía el clásico, cada loco con su tema. Tenemos una convivencia peligrosísima en el mismo estanque del espacio público de la verdad y la mentira. Todo da igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Y bueno, mentiras y verdades conviven en este espacio en el cual pues circula de las redes sociales químicamente puras a los medios tradicionales, y ahí tienes conversaciones absolutamente contaminadas. Y lo tercero, que también quizá haya que vivir con eso, es que lo profundo vive con lo efímero. Yo leía a varios columnistas como disciplina todas las mañanas, pero ahora tienes que estar más pendientes del tweet del columnista y no de su artículo, ¿no? No esperarte al día siguiente y decir, a ver, voy a leer el texto de la maestra Marketing, a ver qué dice en El País. No, tengo que estar pendiente de lo que dice en el Twitter. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? No es una cuestión que se pueda cambiar en estos tiempos, que ya no tienes en el periodismo productos terminados,
noticieros perfectamente estructurados, o sea, a lo largo del día trabajas para tener en la noche noticiero de televisión o el periódico del día de mañana, o como decía hace un momento, en opinión, ya no es el artículo bien pensado y bien reflexionado, sino el tuitazo, ¿no? En el momento tienes que responder al tema y eso condiciona más la opinión. ¿Qué es lo que ocurre? Y voy al tipo de trabajo que tenemos. Pues que en vez de estar trabajando en crear estanques, fuentes, o sea, cualquier, digamos, imagen que uno quiera tener para contener el agua, estamos en un río permanente y ese río es profundamente vertiginoso y eso obliga a que aún las mentes mejor acomodadas estén teniendo que reaccionar en el momento a prácticamente todo, porque tienes una sensación de, ¿cómo le llamaban antes? El imperio de lo efímero, o de estar fuera del lugar, ¿no? Es decir, oye, no he reaccionado todavía a lo que dijo Jaime Cárdenas, y si es que se han pasado 7 horas y no has dicho nada, estás absolutamente fuera de la jugada. Es un vértigo terrible, es una tentación extraordinaria, y te lleva efectivamente a que ciertos asuntos que merecen un análisis mucho más profundo sean efectivamente, digamos, manejados por el imperio del momento. Simplemente como anécdota, ya que son mis amigos y tenemos en Tijuana Innovador esta sensación de estar por casa, a mí me resultó frustrante que de todo el análisis que hice del discurso del presidente en la Asamblea de Naciones Unidas, que es un discurso para olvidar, el comentario sobre evocar a Mussolini, que de todas las ideas que uno puede tener es como la peor, es como ir a la Asamblea Republicana de los Españoles y hablar de Francisco Franco. Es decir, es que mi tío se llama Francisco por don Francisco Franco. Vaya, pero bueno, no deja de ser un error que no tiene, es una minucia en un discurso presidencial, pero el tema más importante, o sea, el tema que más relieve adoptó fue ese, y pues tú dices, soy esclavo efectivamente de esta especie de imperio de lo efímero o de lo menos significativo. Por tanto, el tipo de trabajo que hacemos también se va efectivamente, pues digamos, moldeando por esta nueva realidad. Y termino, para no abusar del uso de la palabra. Otro de los efectos que ha tenido esta nueva realidad es que pues el modelo de negocio está en crisis. O sea, tenemos un problema muy serio y creo que hay que discutirlo desde una óptica no de intereses corporativos o de pleito del gobierno contra ciertos sectores. El ecosistema tiene una crisis fuerte y tiene que ver efectivamente con su forma de financiarse. Para que haya periodismo de calidad, periodismo, lo citaba Gaby, de investigación, pues tú necesitas pagarle un salario decoroso a una señora, a un señor que se dedique a investigar, que tenga independencia, que no necesite estar viendo efectivamente de múltiples financiamientos, que tenga la independencia para hacer su trabajo con toda libertad y toda integridad. Y tienes que tener, pues efectivamente, la posibilidad de tener un equipo que trabaje todos los días y te ofrezca un noticiero, un espacio informativo completo, bien investigado, con invitados de calidad. Todo eso falta dinero. Y para que haya dinero, porque la conversación pública tiene que tener algún financiamiento, pues tú tienes el modelo tradicional que está en gravísima crisis, Enrique, de los periódicos, todo eso que se llama prensa seria. La mayor parte de los periódicos importantes de este país hoy tienen una crisis de circulación. La gente ya no está dispuesta a pagar por una suscripción a un ejemplar. Ahí traemos un problema muy serio. Y tienes, déjame simplificarlo de una manera extraordinaria, más lectores que nunca y menos, digamos, capacidades de financiar tu actividad. Y la gente quiere que el Universal, por ejemplo, siga siendo el gran diario de México. Y tiene pues 48 millones de usuarios y muchos de esos usuarios no necesariamente contribuyen económicamente para que eso funcione. Tienes una crisis económica de los mil diablos, concluyo con esto, que hace que los, digamos, anunciantes tradicionales se vayan retirando. Y tú tienes una tercera opción que es, oiga, ¿el Estado interviene o no interviene para patrocinar? En un sentido, digamos, absolutamente neutro. Este es un tema que si tenemos tiempo me gustaría volver sobre él. O sea, el tema de la publicidad estatal no es necesariamente tóxico. Debería estar bien regulado. Peña Nieto, el anterior presidente, nos prometió un instituto para establecer que el dinero público
que debe ayudar efectivamente a que existan medios de comunicación independientes, medios públicos, permite efectivamente pues se permite subsistir. O sea, igual que financias un montón de otros espacios, la conversación pública requeriría una base mínima, no digo que el Estado financia a todos, pero una base mínima para garantizar la supervivencia de ciertos medios. No me extiendo en el asunto. El tema del modelo de negocio es si el periodismo serio tiene que evolucionar hacia infoentretenimiento puro, que es una opción que tienes, si el periodismo puro tiene que ir al sistema claramente sesgado de decir yo no informo con criterios de objetividad, máxima neutralidad, etcétera, sino con un periodismo partidista, digamos, o claramente sesgado, como el modelo de Fox News, que ha dado efectivamente resultados, es un modelo de negocio, claro, tú dices, pues sí, sí se puede estar haciéndose el chistoso, se puede estar efectivamente recurriendo a los tópicos del infoentretenimiento más elementales, se puede optar por decir, bien, no le voy a decir la verdad, pero le voy a decir lo que usted quiere en tono lo más sensacionalista posible. Nos van a robar las elecciones y ahí vienen los chinos a contaminarnos. Oiga, ¿usted dónde sostiene esto? No sé, pero vende, se oye muy bien. Entonces yo me dedico a eso, que es un ejercicio ajeno al periodismo. Por tanto, concluyo con esto, Enrique, sí veo en esos tres elementos, yo no sé si ¿cómo se llama? Una realidad con la que tenemos que empezar a vivir. O sea, igual estamos condenados a vivir en la Torre de Babel en los próximos años. No creo que volvamos al modelo tradicional, pero son, digamos, desafíos que hay que tener en cuenta, en todo caso, en una mesa como la de esta naturaleza. Enrique. Muchísimas gracias, Leonardo. Gaby Marketing, regreso contigo y me parece muy atinado este término que tú hablas de la sociedad del ruido. Y ahí, en ese ruido, identifico que hay una pulverización, que ya ambos lo han mencionado, sobre el tema informativo y, por supuesto, de las audiencias. Pero también hay un tema íntimamente ligado con el periodismo y con la esencia y en cualquier fórmula, que es el tema de la credibilidad. Háblanos un poco de tu experiencia y de lo que tú observas sobre el tema de la credibilidad en este entorno de la sociedad del ruido. Gracias. Enrique, buen planteamiento y me gustó mucho lo que decía mi compañero Leonardo Curcio, me pareció muy importante. También creo que estamos más o menos los tres en un canal similar. Mira, yo creo que la credibilidad, hay por ahí un libro de Moisés Naim que se llama El fin del poder, que no habla específicamente o no solamente del periodismo, habla un poco de las dinámicas del poder, que me parece que es un libro muy interesante. Y lo que plantea en ese libro Moisés Naim dice, llegar, por ejemplo, a una posición de poder, que lleva mucho tiempo, ¿no? Perderla puede ser brutalmente rápido, ¿no? En estos tiempos en los que nos encontramos. Y bueno, ya ahí habla, digamos, como de otra dinámicas que tienen que ver mucho con lo que hemos planteado también ahorita nosotros tres, ahora no solamente en el periodismo, sino también en lo que significa la construcción de instituciones y el liderazgo, digamos, de quienes en algún momento detentan posiciones de poder. Volviendo al tema de la credibilidad, el problema es la credibilidad frente a quién y para qué, ¿no? Creo que también de alguna manera quienes estamos aquí venimos posiblemente de una tradición, de una formación todavía, decían los teóricos de la ecología mediática, de una tradición del mundo de la letra, del mundo de la palabra escrita, ¿no? Si pensamos que pasamos de un mundo oral a un mundo de la palabra escrita, etcétera, y luego un mundo, digamos, digital, electrónico, en el que nos encontramos ahora. Y un mundo en donde, por lo menos en el entorno occidental, pues fuimos creando ciertas instituciones frente a las cuales reconocíamos o les concedíamos niveles de autoridad. Y podemos ahí pensar en cualquiera, una de ellas no menor, la universidad incluso, ¿no? La universidad como institución y como un espacio, digamos, de conocimiento, frente al cual, reitero, uno podría tener críticas a personajes o críticas a quienes la integraran,
pero en sí misma la universidad, el libro casi como objeto, y de ahí nos podemos ir a lo que ustedes quieran, pues tenía un peso muy importante en una sociedad que así habíamos decidido a través de muchos años que queríamos ser. Resumo todo esto porque nos podría llevar mucho tiempo, pero creo que hoy en todo esto que hemos conversado hasta ahorita, los tres que estamos aquí presentes, pues sin duda hay una transformación también de eso a lo que le conferimos autoridad, cómo conferimos autoridad y por lo tanto, entre otras cosas, qué tiene o no tiene credibilidad. Y yo sí creo que hoy esto también está en una negociación de sentido y en una negociación de otro tipo de apropiación social. Lo que tal vez entendíamos por credibilidad hace algunos años, pues no necesariamente es lo mismo lo que se entiende hoy por credibilidad y además creo que también se ha fragmentado este proceso de entendimiento de qué es la credibilidad. Esto no quiero sonar a nostálgica de otros tiempos. Siempre he pensado que, aunque a mí me parece un muy mal libro, el Homo Videns de Sartori, me parece como contenido un muy mal libro, me parece muy interesante que lo haya escrito porque justamente pone el dedo en lo que se estaba perdiendo, o lo que él percibía que se estaba perdiendo de este mundo, digamos, de un conocimiento diferente y de una articulación de conocimiento diferente. Podríamos luego dedicarlo en otro foro a dialogar más sobre este asunto, pero lo que digo es, no quiero estar en esta nostalgia de que lo que había era mejor, pero sí teníamos un entendimiento diferente o venimos de un entendimiento de un lenguaje sobre lo social, de un lenguaje sobre las estructuras que construimos para gobernarnos y para entendernos, que hoy sin duda está en duda y está en tela de juego. Creo que la credibilidad sigue siendo lo que era en términos de que uno va construyendo, digamos, un piso y un piso que tiene que ver con tus obras, con tus hechos, con la verosimilitud de las mismas, con el honor que has trabajado, con el que has trabajado, con la dedicación, con una serie de elementos que se van construyendo. Credibilidad además es algo que no pueden hacer de la noche a la mañana, sino tiene que ser necesariamente algo que se va cultivando. Es decir, creo que eso no necesariamente ha cambiado, pero sí se han multiplicado, digamos, las esferas desde donde se le confiere o se le reconoce credibilidad a alguien o a algo, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, en el entorno digital, lo podemos ver en el mundo de las redes sociales, en el mundo de canales de YouTube, etcétera, etcétera, pues se le puede conferir credibilidad a alguien que tal vez en verdad está mintiendo, ¿no? Pero se le confiere credibilidad porque está respondiendo a lo que yo necesito que responda, porque responde precisamente a lo que yo estoy viendo en el mundo. Si yo creo que las cosas están mal, todos nos han robado, todos nos han hecho, y hay una persona que dice justamente eso, entonces le tiene credibilidad frente a ese auditorio. Y lo podemos ver en México, y lo podemos ver en Estados Unidos. Y ojo, no estoy diciendo que todo esto sea para todos los youtuberos, no, pero lo vemos de pronto más en el entorno digital. Y entonces, claro, hay veces que compiten, digamos, como credibilidades que vienen de diferentes narrativas sociales, ¿no? De credibilidades que vienen de lo que tal vez en algún momento se ponía a prueba en debate público, en exhibición pública, en el contrastar ideas, en el contrastar posiciones, en la solidez de tu trabajo, en una serie de cosas, en tu propia formación, en fin, en tu propia coherencia vital. Frente a, digamos, una credibilidad que se construye más a partir de la necesidad de confirmación de sesgos o de lecturas del entorno y que puede por lo mismo también ser de estas cosas que nacen muy rápido, ¿no? Que pueden ser, digamos, como credibilidades que son casi de sopa instantánea. Decía hace rato muy bien Leonardo Curcio que, bueno, puedes hacer un análisis del discurso del presidente de México frente a la ONU, donde se destacan un montón de cosas, pero todo el mundo se clava en lo de Benito Mussolini y de ahí no hay manera de escaparte, ¿no? Bueno, pues aquí pareciera que puede ser lo mismo, es decir, esta estructura que te permite hablar de credibilidad frente a credibilidades que tienen la ventaja para quienes así o gozan de ella o quienes se benefician de ella, de, reitero, confirmar
los sesgos cognitivos sobre lo que sea que esté sucediendo en este momento en el entorno. Y esto, pues, es complejo otra vez, ¿no? Es complejo, es un reto, vivimos también un poco con eso y creo que tocaría, otra vez, lo que yo decía hace rato es cómo le encontramos sentido a todo esto, Enrique. Claro, muchas gracias, Gaby. Y Leonardo, anotabas estos 3 desafíos que me parecen, además de puntuales, una gran ayuda y una gran herramienta para entender este entorno del que estamos conversando. Y hablabas del tipo de trabajo, hablabas del modelo de negocio y pues de cómo se estaba reestructurando pues este universo de la comunicación. Y aquí pues me gustaría que tú nos dijeras, en este ejercicio que hoy personas como tú, como Gaby, como un servidor que tienes que plantear presencia ante diversos medios, hoy se crea pues distintos perfiles, distintas narrativas, la velocidad de reacción frente a esto que tú llamabas la atomización de los públicos, ¿no? Y esta atomización que pues también responde a cómo vas reaccionando, bien lo mencionabas, frente a lo que está sucediendo. Un líder de opinión, una persona que está en el mundo de la comunicación, compartiendo experiencias, circunstancias y entornos, pues tiene que estar haciendo algunas referencias muy puntuales a cosas que desde su punto de vista y su criterio, pues finalmente son relevantes. Pero en este sentido, hoy, pues hay todo un reto para los periodistas. ¿Cómo mantienes al día tu Twitter con tus observaciones? Generas una posición crítica en tu espacio personal, tu blog, tus redes sociales personales, y luego generas una narrativa coherente dentro de los medios en los cuales pues finalmente también compartes información. Un reto que a todas luces se ve complejo y que no muchos han logrado resolver pues de la mejor manera. Leonardo. Que no sé si haya una mejor manera de resolver eso, porque es, digamos, un equilibrio inestable entre diferentes pistas en las que tienes efectivamente que ir construyendo. Son discursos diferentes, son, digamos, al momento que entregas el contenido, pues tiene que tener, digamos, el tipo de soporte define también qué tipo de mensaje mandas. Y sí te plantea un desafío absolutamente crucial entre un artículo de opinión bien pensado, una reacción inmediata, o la vida cotidiana en radio y televisión, que sigue teniendo una especificidad, siguen siendo, a pesar de que en muchos casos se ha combinado, siguen teniendo cada uno de su naturaleza, pero el tema central, lo decías tú, mi querido Enrique, hace un momento, que tiene que ver con la credibilidad, que es otro asunto que se nos está atomizando de manera preocupante, y creo que rebasa. Déjenme hacer un pequeño circunloquio de 2 minutos para entrar efectivamente al tema central que me planteas. O sea, lo que hoy tenemos no es una crisis así de los medios de comunicación o de la credibilidad de la prensa seria o de la televisión, digamos, tradicional o la radio. Tú tienes una transición que se ha dado desde finales del siglo pasado. Tenser la llamaba la sociedad despolitizada, después tuvimos así como identidades líquidas, o sea, tienes un montón de aproximaciones sociológicas a esta profundísima transformación que hemos tenido, que impacta lo sociológico, lo político, lo cultural, la convivencia en general de los seres humanos. Por supuesto, los medios estamos ahí como un espejo que de manera quizá deformada lo que plantea es una realidad que ha tenido una transformación enorme. Decía, de una sociedad profundamente despolitizada, líquida, efímera, como la quieras llamar. Hemos pasado a una sociedad que cada vez piensa menos, que cada vez tiene más recursos para expresarse. Las redes sociales han transformado la conversación pública en eso. Antes pensábamos, fíjate, todavía hace 6 años, en defensores de la audiencia. Y tú dices, bueno, sí hace falta un defensor de la audiencia, pero Gaby, al efectivamente estar conduciendo, tiene al mismo tiempo una gran cantidad de gente que le está diciendo, doctora Marketing, esto no va por ahí, o doctora Marketing, qué bueno que dice esto, o cómo se le ocurre entrevistar a esto, o mande callar a Risco, ¿no? O sea, hay 1000 formas hoy de interactuar que efectivamente ha simplificado lo que antes parecía un asunto de cómo damos derecho de réplica. Pero no me extiendo en ese tema. Regreso al asunto central. Tú tienes hoy, pues, todos estos públicos que piensan poco, pero intervienen mucho. Y tienen todo el derecho a intervenir, y hoy da lo mismo la opinión de Lord Molécula que la de Enrique Krause, porque tienen efectivamente la posibilidad de entrar a ser discutidos casi como si ambos hubiesen escrito la presidencia imperial y por tanto merecieran el mismo nivel de atención. Es decir, tú tienes una
digamos, democratización que al mismo tiempo te lleva a una especie de popularización. Yo creo que ahí hay que retomar a un Tocqueville que decía, tiene muchas bondades la sociedad de masas, pero sí te mediocriza. O sea, te lleva a una tiranía de la mediocridad, de la opinión más, digamos, general, que va pues llevando incluso a que se discuta. Leí el texto de Javier Marías este fin de semana diciendo, ahora resulta que el mérito es privilegio. Bustamante está ahí porque tiene un privilegio, forma parte de la casta. No, perdón, Bustamante está ahí porque ha estudiado, porque ha trabajado, porque ha reflexionado y tiene mucho mérito. Hoy el mérito se efectivamente emparenta con el tema del privilegio y por tanto es algo tóxico de lo cual tienes que estar avergonzado. Por tanto, lo ligo con el asunto de la credibilidad, todo es igual, o sea, si todo el mundo tiene derecho a opinar, la credibilidad se convierte en una moneda profundamente devaluada. Y voy al asunto central. Tú tienes una crisis de credibilidad, hace un momento hablaba de la verdad y la mentira, del relativismo absoluto, donde da lo mismo un periodista profesional que cualquier persona que decida opinar sobre lo que le dé la gana, o gente que dice, a mí no me interesa lo que digas tú o que lo demuestres tú. Si yo digo que Gustavo de Hoyos está con frena, porque lo dijo el presidente y yo le creo al presidente, eso es verdad. Tú dices, bueno, si eso es una mentira paladina, ¿por qué demonios tiene que convivir en el espacio público como si fuese una afirmación verdadera? Y te dice, yo le creo al emisor. A mí no me importa que usted diga o me pide comprobaciones de ningún tipo. Por tanto, tienes este fenómeno de una crisis, de un relativismo absoluto, es decir, no me importa lo que usted diga. Yo le creo a quien yo crea, le creo a quien me resulte efectivamente deseable, que te va llevando a que cualquier opinión parece que es respetable. Si un señor se le ocurre decir que los negros son inferiores, dice que pues es que es mi opinión. ¿Usted por qué me va a perseguir o a castigar porque yo diga semejante cosa? O si yo digo que el cambio climático no existe. En fin, está claro que traemos ahí. La crisis de credibilidad te lleva también a una crisis epistemológica de qué es la verdad y qué no es la verdad. Entonces ya no hay discusión. Bueno, si yo digo que los negros son inferiores y me invoco que eso es mi libertad de expresión, pues que yo tengo derecho a decir lo que yo quiero, no, sí, incluso idioteces, pero no quiere decir que eso no sea una idiotez, no es una opinión como cualquier otra. Este tipo de sociedades lo tienen más estudiado los politólogos que los comunicólogos, te llevan efectivamente a sociedades, dice por ejemplo Innerarity, pues el problema de la democracia es que a problemas complejos quiere soluciones fáciles, como en las redes sociales. No, a ver, dígame cómo se arregla el tema de la pandemia. Pues, ¿qué le cuento que no lo saben? No lo saben ni los líderes mundiales, ni los médicos, ni la Universidad de Oxford. A ver, dígame cómo vamos a salir de esta crisis. ¿Y qué es lo que tú tienes? Problemas complejos con democracias que lo que te van dando es soluciones fáciles a absolutamente todo. Abrazos y no balazos. Oiga, tenemos 37,000 homicidios el año pasado. ¿Qué me cuenta de los abrazos? Resulta que salieron más mortíferos que los balazos, ¿no? Si efectivamente usaras ese mismo lenguaje, pero en su momento tuvo un gran efecto. No me extiendo en el asunto. O sea, por eso digo que es mucho más amplio que el tema de los medios de comunicación. Tiene sociedades que están predispuestas a todo esto. Piensan poco y se indignan mucho. Quieren soluciones rápidas a problemas extraordinariamente complejos, traen conflicto con cualquier cosa que se llame mérito, jerarquización, esfuerzo, porque todo se ve como, oiga, pues todos tenemos derecho al doctorado, ¿no? Todos tenemos derecho a todo porque somos absolutamente iguales. Termino. Tú lo que tienes es una crisis de representación, Enrique, Gaby, amigos, de los 1000 diablos. Tú puedes constatar en el arco de 25 años como la mayor parte de los sistemas de partidos, que eran nuestro mecanismo tradicional de representación, se han ido, déjenme decirlo en mal español, al carajo. O sea, se han efectivamente, digamos, periclitado todos. A cambio de eso, el mecanismo de recambio han sido líderes populistas que parecen calcados, los estudia perfectamente Nadia Urbinati,
Si yo lo que tengo es que estar convenciendo a mis audiencias de que yo soy la solución, por eso están en campaña permanente. Pues no gobiernan ni solucionan absolutamente nada, porque lo que tienen es que estarle endulzando el oído, igual que en las redes sociales. Dicen, no, no importa cuál sea la verdad, tú di lo que quieren tus seguidores. Ese es el tema fundamental. Tienes democracias en las cuales todo eso se convierte, como decía hace un momento, en una moneda profundamente devaluada. Y cuando tú dices que se devalúan los mecanismos de representación tradicionales, pues tú tienes un problema, una crisis de representación que la tienes desde Argentina hasta los Estados Unidos. Todos los partidos tradicionales se han ido al demonio. Tienes todos los mecanismos tradicionales de representación y organizadores de la conversación y la convivencia en crisis. Y uno de ellos, central, somos los medios de comunicación. La revuelta anti-establishment nos llevó a nosotros de corbata. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos decir, están desprestigiados los políticos y los partidos y las instituciones. Sí, sí, claro. Y nosotros también. Porque como el mecanismo, el trabajo que nosotros hacíamos, hoy, pues da igual, porque en las redes sociales o el espacio digital abierto a que todo el mundo puede decir lo que le dé la gana, hay pues todo tipo de opiniones conviviendo, hemos perdido una enorme credibilidad. Y termino, los líderes populistas se han encargado, como el contrapeso tradicional de una democracia, era también una prensa libre, de irnos reduciendo la credibilidad cada que se pueda. Donald Trump los llamó enemigos del pueblo. Aquí el jefe del Estado, un día sí y un día también, se dedica a sobajar la credibilidad general de los medios de comunicación y reitera con socarronería y recochineo este tema de benditas redes sociales. O sea, estaríamos dominados por los medios tradicionales, así por el gran hermano de George Orwell, si no fuese por las redes sociales. Pues hay un montón de gente que te repite eso y te dice, oiga, claro, mire, si la televisión nos tendría gobernados, o la radio, o la gran prensa, porque el elemento, el espacio liberador siguen siendo las redes sociales. Y eso, mal que nos pese, nos pega muchísimo en la credibilidad, porque nos han puesto del lado de la casta, de la mafia del poder, de la minoría rapaz que lo que hace es oprimir a un pueblo bueno. Y ese mecanismo, subrayo, que aquí en México lo conocemos de memoria, se está dando en prácticamente todos los países. Por tanto, es un tema que rebasa la discusión no solamente de los medios de comunicación, el asunto de la credibilidad, sociedades que se irritan mucho y creen poco, Enrique. Gracias, Leonardo. Gaby, y en ese sentido, pues hoy vemos que en paralelo a la pandemia, esta del COVID-19 y toda esta circunstancia mundial en el entorno de la salud, corre la famosa infodemia. Este ejercicio que desafortunadamente también ha venido a generar un proceso de crisis muy importante dentro de la comunicación. ¿Cómo lo observas, Gaby? Mira, yo de pronto soy un poco cautelosa cuando hablamos del tema de la infodemia, y no porque no crea que exista, sino porque también de repente puede convertirse en sí misma el concepto en una infodemia, ¿no? La infodemia de la infodemia. A ver, existen las falsas noticias, las noticias falsas, las fake news, claro que existen, tampoco son nuevas, no son solamente de nuestra época, pero claro que hoy tienen pues un alcance y una dimensión completamente diferente. Es decir, cuando hablamos de fake news o noticias falsas, estamos hablando no de un error en un dato o de un error en una información que se está transmitiendo, sino cuando de manera deliberada estoy generando un contenido que es falso, que no es verdadero, para afectar a alguien o afectar algo, ¿no? Es decir, sí tendríamos que diferenciar en ello, porque yo de repente puedo tal vez decir al aire un dato que no es correcto o tener una información que no es del todo correcta, y eso en sí mismo no constituye este concepto, o no corresponde a este concepto de fake news o de noticias falsas. Entonces, esto existe sí, y cada vez es más complejo, porque hoy, sobre todo a través de también plataformas digitales, lo que hemos visto que se puede hacer, por ejemplo, a través de Facebook de manera muy específica, que puedes tú dirigirte a un público muy específico y a ese público específico ponerle un contenido muy específico para que consuma ese contenido y por lo tanto tenga, digamos, este insumo que en un momento dado le permita tomar una decisión electoral, una decisión política, etcétera. Claro que hoy, insisto, tiene dimensiones pues importantes, preocupantes y que se tienen que abordar. Pero también hay que tener cuidado cuando desde las instancias de poder o quienes tienen poder usan esto para
descalificar a aquellos que dicen algo que no quieren, que el poder no quiere escuchar, ¿no? Es decir, y eso lo hemos visto al presidente Trump, pero se lo hemos visto también al presidente López Obrador, y nos podemos ir a otros, a Bolsonaro y a los que ustedes quieran. Es decir, cuando Leonardo Curcio presenta una información que a mí no me gusta, no me conviene y además es crítica a lo que yo estoy haciendo, la respuesta de decir, esos son noticias falsas, esos fake news, el Reforma es un pasquín inmundo, el no sé qué, están mintiendo, ¿no? Estoy usando esta preocupación válida de lo que significa hoy la verdad, las noticias falsas, bla, 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 pero estoy usando esta preocupación válida para descalificar a aquellos a los que no quiero escuchar, para descalificar la crítica, para nulificar al otro, o peor aún, para que aquellos que buscan ser críticos del sistema, porque así lo han sido siempre y porque el trabajo del periodismo también es ser crítico de quienes están ejerciendo actividades de poder, para que caigan incluso, que es lo más grave, en una espiral de silencio y en el mejor de los casos dejen de hablar. Entonces, insisto, a mí me preocupa. Creo que por un lado no podemos negar que las fake news, las noticias falsas, la infodemia son un problema. Para el tema de salud lo vemos clarísimo, pues alguien que cree porque hay un charlatán en no sé dónde que dice que tiene la cura y entonces como tiene la cura y crees en ello, pues entonces le haces caso, etcétera. O sea, es un problema real, es un problema social real, es una afectación, insisto, a la salud de la democracia, sin duda, y a veces a la salud de las personas, pero el otro extremo, usarlo como una herramienta para la descalificación y para el señalamiento, es casi tan preocupante como esto otro, entra en este otro rubro de la infodemia. Y a mí por eso siempre me ha preocupado, y se lo he dicho de manera directa al propio Genaro Villamil, que está al frente del sistema de radio pública de nuestro país, de radiodifusión pública de nuestro país, que creo que no es el gobierno quien debe de calificar qué es infodemia o no es infodemia, porque al final ese señalamiento termina siendo un señalamiento de poder. Me parece que en tal caso debería haber, como existen en muchos lugares, instancias, universidades, etcétera, que en un momento dado trabajen incluso otra vez en la formación de ciudadanos que sean mejores para discernir información, pero que no venga desde el poder el calificativo, porque entonces se desvirtúa en sí mismo. Lo vuelve más complejo, el concepto de infodemia para los tiempos que corren. Muchísimas gracias, Gaby. Y bueno, nos quedan 5 minutos aproximadamente de diálogo en donde pues nuestras redes sociales se han llenado de preguntas. Sobre todo identifico que hay muchos cuestionamientos de gente joven, de la audiencia, de señoritas y jóvenes que nos siguen a través de pues esta plataforma tan importante de Tijuana Innovadora esta mañana. Y yo les pediría a ambos que tratáramos de responder con cuestiones mucho más concretas para poderle dar salida en estos pocos minutos que nos quedan, algunas de las cuestionantes que el público les está haciendo. Empezaría, pues, para seguir peloteando uno a uno, Leonardo, si fueras tan amable de decirle a la persona que nos pregunta cuál es tu opinión acerca o recomendación para las nuevas generaciones de periodistas, jóvenes que se están formando en ámbitos de comunicación, en facultades y escuelas a lo largo y ancho de toda la República. Que se formen, que se dediquen y que, por supuesto, a pesar de la velocidad con la que esto se mueve, el contenido y la solidez siguen siendo el elemento fundamental, el elemento cardinal de esta profesión. Y decir rápidamente a lo que decía Gaby Barquetín, que me parece central, que el gobierno hable de infodemia. Yo creo que sí tiene que distinguir entre, por ejemplo, los que van diciendo que las vacunas no sirven o que el virus es un invento chino, etcétera. Todo eso hay que combatirlo, pues son noticias falsas, pero que el subsecretario de Salud diga que The Lancet es una publicación no aceptable porque es una información que no le conviene a él, son dos cosas diferentes. Y lo que no puede ser efectivamente es que se pongan en el mismo estatuto. No es lo mismo. Hay que combatir las noticias falsas, o sea, aquello de que el padre Solalinde decía que en realidad el COVID con un tecito de no sé qué hierba se curaba, pues eso hay que combatirlo y demostrar que se pueden efectivamente decir mentiras paladinas, incluso algunas muy nocivas, como estas campañas contra la vacunación, pero eso no es lo mismo que una infodemia. O sea, creo que la distinción que hacía Marketing es fundamental. Decía en broma, o en serio, no sé, el presentador de la televisión española ayer que daban a conocer el tema de la pandemia en México. Dice, en México
31 veces el gobierno ha dicho que están a punto de salir de la pandemia. Y cuando uno dice, oiga, ya lo dijo 31 veces, dígame cuándo le creo. No, es que ahora es la verdad. Eso no es infodemia, eso es tontería absoluta. Y, por supuesto, si el gobierno se enoja porque le dicen que no está bien decir 31 veces que ya viene el verano y el verano no llega, pues ciertamente la erosión de credibilidad es enorme. Subrayo, hay que distinguir una cosa de la otra. Terminaría siendo como el cuento de Ahí viene el lobo, ¿no? Ahí viene, pero ya hay 31 veces. Ya, Después sí, de 31 veces ya nadie corre, ¿no? Ya todo el mundo espera que de verdad... 31 veces y el subsecretario de Hacienda nos dice, pero ya no estamos preparados porque ahí viene el contagio. No se preocupen. El presidente como pitonizo no ha resultado particularmente certero, debo decir. Gaby Marketing, te preguntan sobre tu gran pasión por el radio y tu visión del radio hacia el futuro. Sí, rápidamente, creo que, claro, rápidamente creo que lo que vimos ahora en la pandemia ha sido muy interesante. La radio volvió a adquirir un papel o se activó de una manera como tal vez no habíamos visto en mucho tiempo. La radio, pues por obvias razones, había perdido espacio frente a la televisión, aunque hay que decir que en México se sigue escuchando todavía mucha radio, el encendido sigue siendo muy importante para la radio, pero además ahora en pandemia hemos visto que mucha gente regresó a escuchar radio, y eso valdría la pena todo un análisis. No sé si tiene que ver con que la radio al final acompaña, tiene este elemento de acompañamiento, tal vez a diferencia de la televisión, tiene esta parte que está como contigo, hay una parte como de cierta intimidad cuando la radio la tienes cerca de ti. Así que yo creo que si entendemos lo que sucedió y podemos construir sobre ello, la radio tiene un futuro muy interesante, a pesar de ser tal vez uno de los medios más viejitos dentro de los llamados medios tradicionales, pero sí fue muy interesante para mí descubrir lo que pasó ahora en tiempos de pandemia con la radio. Gracias, Gaby. Y bueno, pues siempre el tiempo es un tirano en este tipo de conversaciones. Yo le voy a pedir a la producción de Tijuana Innovadora que, si me lo permite, voy a compartir todas estas preguntas a los correos electrónicos de ambos y habrá oportunidad para pues podernos acercar a las respuestas a través de esta misma organización. Y pues no me resta más que agradecerles a ambos su tiempo, esta gran pasión, este gran profesionalismo, este acercamiento que sus vidas les ha dado al mundo académico, al compartir con los jóvenes y por supuesto con el resto de las personas, pues tantas experiencias valiosas. Hoy en particular hemos visto una vez más el talento, la capacidad, el conocimiento que ustedes tienen como ejemplo de pues muchas generaciones que vienen atrás siguiendo un camino que ustedes han ido abriendo a partir de pues muchos años de trabajo. Así que muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a Tijuana Innovadora por este espacio, a todas y a todos los que han seguido esta transmisión y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.